Eh, a ver, cuando el profesor Elizalde, ya sin la broma de hace un rato, y no agradezco de nuevo porque soy figurita repetida, decía el profesor Comadira, ¿no? Ya acabo de intervenir, me planteaba temas para conversar con ustedes de un modo un poco más extenso. Me planteó la posibilidad de tocar algunos temas novedosos, los principales retos que podían haber en el procedimiento sancionador en el derecho de la competencia. Dicho lo cual, yo no voy a hablar de derecho a la competencia, además creo que Hugo Gómez, que está aquí, está en el panel, es una voz, por lo menos en Perú, mucho más autorizada que yo para entrar al tema material, al tema de fondo del derecho de la competencia. Sin embargo, sí que yo quiero tocar algunos temas vinculados al derecho administrativo sancionador en su aplicación al derecho de la competencia, que tiene muchísima relevancia, porque para bien o para mal es en este sector donde se han puesto a prueba algunas de las instituciones más relevantes y más complejas en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo, voy a empezar por tocar algunos temas previos al derecho administrativo sancionador, previos al procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque las peculiaridades y probablemente los aspectos más relevantes en materia de sancionador en competencia empiezan desde la regulación y las controversias que se han dado referidas a los procedimientos de inspección y fiscalización. Algunos de los temas más relevantes en esta materia, como pueden ser la regulación de los hallazgos accidentales, la regulación de las expediciones de pesca, las fishing expeditions, y también las reglas aplicables a la prohibición de autoincriminación, el derecho a guardar silencio en una inspección, han encontrado su campo de pruebas, normalmente un campo minado, en el ámbito del derecho de la competencia. Así, como ustedes saben, existe un amplio consenso y también existe jurisprudencia, tanto en España, en mi país y en derecho comunitario, que normalmente es crítica con las llamadas expediciones de pesca o estas inspecciones que se hacen a ver qué encuentro. Simplemente se trata de fiscalizaciones en las cuales la autoridad hace un procedimiento de fiscalización, de inspección a un administrado sin tener algún indicio que permita realizar esa fiscalización y sin tener una justificación que amerite la realización de esa actuación de fiscalización. Por eso mismo, lo que suele sostenerse, y esto se aplica tanto en competencia como en otros sectores, pero insisto, muchas veces las controversias sobre ese tema están vinculadas a derecho de la competencia, que sostiene que tiene que haber algún indicio o investigación o justificación que permita sustentar esta actividad de fiscalización realizada por la autoridad, en específico por la autoridad de la competencia. Sin embargo, también es habitual sostener, y así lo dice, por ejemplo, expresamente la guía sobre inspecciones que en mi país ha publicado la autoridad de la competencia, que el estándar o el nivel de pruebas o de indicios que se necesita para poder realizar una fiscalización es menor al que se requiere para la imputación y, por supuesto, mucho menor al que se requiere para poder imponer una sanción. De esta manera, es posible que se realice una investigación, una fiscalización, una inspección en la cual se requiera la presentación de documentos a un administrado, porque existen ciertos hallazgos, ciertos indicios que le permiten a la administración ir a realizar una investigación
que además debe estar justificada y acotada. Vamos a ver que también hay unas peculiaridades respecto de el acceso al expediente, pero sí es importante que cuando se realice la fiscalización, ésta esté justificada y que se le indique al administrado qué es lo que se está fiscalizando, qué es lo que se está buscando. O sea, puede que la necesidad de justificación no tenga el mismo nivel de exigencia que lo que vamos a ver después, pero es necesario que el administrado sepa por qué razón la administración ha llegado a sus oficinas a requerirle una serie de información. Entonces, las expediciones de pesca, también en el derecho de la competencia, se encuentran limitadas. Es necesario que exista algún grado de justificación para que la administración lleve a cabo esta investigación. Es posible también que en esa inspección se encuentre algo que no se estaba buscando. La gran pregunta que aquí se planteaba ¿es posible que la administración utilice esa información que ha encontrado respecto de un hecho infractor distinto a aquel que motivó la inspección en un procedimiento sancionador futuro? ¿Es posible que se utilicen los hallazgos incidentales en una inspección para iniciar un procedimiento sancionador, es decir, para acreditar la comisión de una infracción distinta a aquella que motivó la eventual investigación, la eventual fiscalización? Y la respuesta que se ha dado es que sí que es posible que se realice esta utilización de hallazgos incidentales en un procedimiento de fiscalización. Sin embargo, hay algunas sentencias españolas muy interesantes, hay alguna del año 2019, que es la que voy a citar, que justamente se refiere a esta posibilidad de utilizar los hallazgos incidentales vinculada a la prohibición o la limitación de las expediciones de pesca. Voy a ver qué cosa encuentro. Se trató de una inspección en la cual se fue a una institución a hacer una inspección y se encontraron pruebas de una eventual conducta anticompetitiva distintas a aquella que constituía el núcleo de la fiscalización. Entonces, la autoridad decía, yo fui a fiscalizar A y sin embargo encontré pruebas de prácticas colusorias referidas a un producto distinto. Y lo que dice el Tribunal Supremo Español en una sentencia del 25 de octubre del año 2019 es muy interesante. Dice, efectivamente, se puede utilizar los hallazgos incidentales. Sin embargo, en este caso en particular, la justificación de la inspección era tan amplia que la propia inspección es la que prohíbe la utilización de ese hallazgo supuestamente incidental, porque no era incidental. Lo que dice la jurisprudencia española es, encontraste lo que buscabas, solo que no le dijiste que eso es lo que estabas buscando. Encontraste lo que buscabas, pero eso no fue incidental. Lo que pasa es que cuando tú diste la orden de inspección, usaste unas expresiones tan amplias, tan genéricas, que en el fondo podías buscar eso o cualquier otra cosa. De tal manera que en ese caso en particular, por ejemplo, la jurisprudencia dice sí, puedes usar hallazgos incidentales, siempre y cuando sean incidentales y no un mecanismo para camuflar una expedición de pesca. Yo fui a buscar lo que podía encontrar. Fíjense que en este caso lo que supuestamente justificaba la inspección era la búsqueda de información respecto a tratamientos de cierto tipo de residuos sanitarios y también concluía tratamiento de residuos de otro tipo. Y como la información que se encontró era de otro tipo de residuos, estaba incluida en la orden de inspección, no era un hallazgo incidental y esa orden de inspección era tan amplia que en el fondo únicamente lo que ponía de manifiesto es que la autoridad había ido
a ver qué encontraba. De tal manera que se cae el procedimiento sancionador debido a que la justificación de la inspección no era la correcta, pese a que se reconoce la posibilidad de la utilización de los hallazgos incidentales en el procedimiento sancionador, en un eventual procedimiento sancionador. Por tanto, hallazgos incidentales sí, siempre y cuando realmente sean incidentales. Limitación a las expediciones de pesca, la inspección tiene que estar justificada, tiene que haber algún indicio, alguna razón que lleve a la administración a realizar esta etapa previa al procedimiento sancionador. Esto puede nacer de una denuncia o puede nacer de una investigación que realice la propia administración, que no es conocida por el administrado. Cuando se dice que tiene que justificarse qué se busca, no le das el expediente de fiscalización. Eso no se conoce, son indagaciones que todavía son confidenciales. Pero sí hay que decirle qué estás buscando. Voy a tu oficina a ver qué encuentro. No, estoy buscando información referida a cuáles son los contratos que ha celebrado con esta empresa en los últimos 10 años. Tú ya sabes qué están buscando, cuál puede ser tu práctica colusoria. Pero lo que no pueden hacer es decir, estoy buscando información de tu empresa sobre todos tus negocios desde que abriste. Bueno, eso no es una justificación suficiente para llevar a cabo una actividad de inspección. Otro aspecto que es muy interesante y que también se ha planteado en el derecho a la competencia, sobre todo, aunque también aquí en derecho español el tema tributario tiene una grandísima relevancia, es la limitación que puede existir a la entrega de información en estos procedimientos de inspección. ¿Por qué? Porque normalmente la autoridad tiene la facultad de exigir la entrega de información. De tal manera que si por alguna razón te niegas a entregar la información, es posible que se inicie un procedimiento sancionador por negarte a colaborar con la inspección o fiscalización. Es posible que te castiguen por no entregar información, que es la cuerda con la que te van a ahorcar. O sea, tú mismo le entregas la cuerda, la tejes y se la das. Y si no se la das, te sancionan por no haberle entregado. ¿Esto tiene sentido? ¿Está bien? Pues bien, sobre esto, lo que normalmente se sostiene, hay un artículo de un profesor de Valladolid reciente, Alberto Picón, y también en el último anuario de sancionador hay un artículo de Lucía Alarcón sobre la materia, es que en fiscalización, cuando es una fiscalización en sentido estricto, una inspección no vinculada aún a un procedimiento sancionador, tú no debes poder negarte a entregar la información, porque si no estás eliminando el sentido de la inspección o fiscalización. Pero al mismo tiempo se reconoce, y también se ha reconocido en derecho comunitario europeo, que cuando es información en una fiscalización que tiene a renglón seguido, respecto de la cual es inminente el inicio de un procedimiento sancionador, tú puedes negarte a entregar la información sin que te castiguen, porque es una expresión del derecho a guardar silencio o la prohibición de autoincriminación, sin que pueda ser usada en tu contra, formalmente, en la práctica va a ser usada en tu contra, el hecho de que no entregues la información. O sea, el hecho de que tú en un procedimiento, en una fiscalización que ya es el pasito previo al procedimiento sancionador, no entregues la información, no podría servir para que te inicie un sancionador, porque si no se está violando este derecho a no autoincriminarte. Pero eso no aplica sin más a cualquier actividad de fiscalización o de supervisión. Hay una sentencia que en España ha sido muy cuestionada, que dice, y bueno, y si la entregas no puede ser usada en tu contra, se excluye el procedimiento. Con lo cual, en un evento decíamos con un par de profesores, yo le entrego, doy todo, porque ya no pueden usar nada, ¿no? Si me lo piden, doy todo, le doy más, para que nada de eso pueda ser utilizado en mi contra. Claro, esto que es una sentencia en manual tributario ha sido muy cuestionado, yo creo que por razones evidentes, ¿no? Porque en el fondo la consecuencia que tendría ya no es la eliminación de la fiscalización, sino el cierre de los procedimientos sancionadores.
Y ahora pasamos al sancionador. Es importante tomar en cuenta que esta actividad de inspección o fiscalización no implica que se haya abierto todavía un procedimiento sancionador. En algunos casos se habla de expediente sancionador o una actividad reservada, creo que es como lo llaman en España, porque ya hay algo, pero todavía no es un sancionador. Pero estas actuaciones previas son reservadas y yo no puedo ir como administrado diciendo utilizo mi derecho a acceso al expediente o principio de transparencia para que me des toda la información que tiene respecto a la investigación que están haciendo respecto de mí. No, esta etapa previa es una etapa reservada que en principio no debe conocer el administrado que está siendo sometido a investigación. Por algo que el profesor Gómez también mencionaba antes, es muy probable que en esta etapa haya delación premiada, haya otros posibles partícipes en la práctica anticompetitiva que sean los que están entregando la información a la administración y por tanto yo no puedo ir a decir dame el expediente y quiero ver quién me está acusando. No, esa información no se pone en conocimiento del administrado ni siquiera una vez iniciado el procedimiento sancionador. Puestos a hablar de peculiaridades, una de las peculiaridades que existen en el ámbito del derecho a la competencia es que existen ciertos aspectos confidenciales en el expediente sancionador. Eso no pasa en otros sectores. Claro, si es que hay un procedimiento de delación premiada, esos aspectos, por lo menos aquellos que permitan determinar quién es el que está acusando, no son puestos en conocimiento del imputado ya, ni siquiera si pide acceso al expediente. Va en una especie de carpeta separada, a tal punto que el delator puede que igual sea sancionado en la resolución final, para que ni siquiera allí se sepa quién fue. Entonces, hay una peculiaridad de cara al expediente que pues conserva, incluso durante el procedimiento, ciertas características de confidencialidad. Por cierto, una de las cosas que en doctrina se ha sostenido que deben hacer cuando piden información ya en esa etapa previa al sancionador es avisarte que tienes derecho a guardar silencio y no amenazarte allí ya con la posible imposición de sanciones. Claro, porque ya no estás en estricto en una fiscalización pura y dura, sino estás en una etapa inmediatamente anterior al inicio del procedimiento sancionador. No voy a hacer un análisis principio por principio de todos los que están implicados en el derecho de la competencia. Sin embargo, sí hay algunos aspectos que creo que conviene resaltar porque tienen especial interés también en este ámbito, no exclusivamente en este ámbito. Se ha mencionado, por lo menos en 2 ocasiones, si no en 3 a lo largo de la mesa anterior, que la tipificación en derecho administrativo tiene peculiaridades. El profesor Elizalde mencionaba cómo la tipificación es incompleta, son distintas normas que coinciden para completar el tipo. No hay una norma que dice cuál es la conducta, otra que dice que la comisión de la conducta es una infracción y una tercera que dice que eso es una infracción sancionada con una multa de determinadas características. Entonces, coinciden distintas normas y además de normas en blanco, que son muy habituales, lo que existe en el derecho sancionador es un uso y a veces un abuso de conceptos jurídicos indeterminados. Yo creo que estos son distintos a la discrecionalidad, es un viejo debate que tengo con algunos profesores amigos míos. Si quieren hablar de discrecionalidad, el profesor Rodríguez Arana tiene un par de artículos sobre la materia que son de lectura imprescindible, pero desde mi punto de vista no podemos entender que existe en modo alguno discrecionalidad en la determinación del tipo infractor. Es una conducta que no realiza la administración pública en función de lo que sea mejor para el interés público. Lo discrecional es lo que se determina en función de lo que es más conveniente. La determinación de si la conducta encaja en un tipo, eso nunca es por conveniencia. Lo que sí puede haber son conceptos jurídicos indeterminados en la tipificación. Es decir, conceptos que permiten, pues, o tienen un halo de penumbra, un halo de incertidumbre, que hay supuestos que claramente están incluidos, supuestos que claramente están excluidos, y luego supuestos que
no está claro si están o no están. En un trabajo que publiqué aquí en el Ecuador hace unos años, en el Foro de Derecho Administrativo, que se llevó a cabo aquí mismo, yo decía y sigo sosteniendo que cuando estamos ante conceptos jurídicos indeterminados, debido a la necesidad de interpretar de modo restrictivo el tipo infractor, es importante también no extender esos conceptos. Y en el halo de penumbra, pues normalmente hacia donde deberíamos tender es a entender que no se ha realizado la conducta infractora. Sin embargo, en derecho a la competencia esto no sucede. Justamente lo que sucede es todo lo contrario. En el halo de penumbra hay infracción. Y aquí también es muy importante notar, y esto es algo que los abogados que se dedican a esto, yo solo muy tangencialmente por la parte sancionadora, que se dedican a esto deben notar y que todos saben, el derecho a la competencia no es local. El derecho a la competencia es local en cuanto a las sanciones, es local en cuanto al poder sancionador. Pero de cara a saber qué significa un tipo infractor, tienes que saber qué se ha dicho en Estados Unidos, qué se ha dicho en Europa, qué se ha dicho en España, qué se ha dicho en Francia o qué se ha dicho en, Timbuktu. ¿Por qué? Porque esa palabra, que para un neófito a lo mejor no significa nada, ha sido interpretada por alguna sentencia europea de tal manera que tu conducta ya encaja en el tipo. Y cuando tu norma local vaya a ser interpretada, va a ser interpretada por la autoridad mirando la jurisprudencia comunitaria o mirando la jurisprudencia estadounidense. Y si para ti acuerdo significa dos personas que se estrechan la mano y hay una sentencia, una resolución americana o estadounidense que habla de acuerdos implícitos, voy a poner un ejemplo más tosco que se me ocurre, ¿no? Tú tienes que saber que cuando la autoridad local de competencia mire tu caso, lo va a ver leyendo manuales americanos, manuales franceses, manuales europeos, manuales españoles o lo que sea. Y que la interpretación que se va a dar a ese concepto jurídico determinado es una interpretación que va a estar muy influenciada por cómo se ha leído ese concepto en otras jurisdicciones, que normalmente lo han interpretado de modo extensivo. Así que prepárate. Es muy probable que esta prohibición de la interpretación extensiva de las normas sancionadoras finalmente no se aplique. Otro tema vinculado a principios en lo sancionador tiene que ver con el principio de culpabilidad, que aquí digamos que sí que se aplica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que generalmente aquí hablamos de personas jurídicas. Las personas jurídicas son las que cometen generalmente las infracciones en temas de defensa de la competencia. ¿Y qué sucede con las personas jurídicas? Sucede que generalmente se les exige a ellas probar que no fueron negligentes. Hay una especie de inversión de la carga de la prueba. En realidad no es que se invierta la carga de la prueba, es que son infracciones en donde la vulneración de la norma suele ser un indicio de que has cometido la infracción, y a partir de eso tú prueba de que no fue una conducta negligente o que no fue una conducta dolosa. Por tanto, respecto de la culpabilidad como principio en el ámbito de la competencia, creo yo, pero también hay quien sostiene lo contrario, dice no, que es objetiva. No creo que sea objetiva la responsabilidad. Sin embargo, lo que sucede es que a quien le corresponde probar la diligencia en su actuación es a la persona jurídica. ¿Y cómo se prueba eso? A través de, ahora mismo, los tan famosos instrumentos de compliance. Es el mecanismo que se tiene para acreditar la diligencia, asumiendo además una teoría penal de la culpa de las personas jurídicas, que es el déficit en la organización. Que en mi país hay alguna sentencia del Supremo que la utiliza como criterio para determinar cuando hay culpa en la persona jurídica. O sea, no es que sea culpable el representante, o no es que será culpable en sentido de negligente la persona jurídica cuando lo sea el representante, sino lo será cuando hay un déficit en la organización que se acredita no existe a través de los programas de compliance, de tal manera que puede que se haya realizado la conducta, pero es una conducta que la persona jurídica hizo todo lo que está en sus manos para impedir. En ese caso podrías librarte teóricamente, cuando menos, de responsabilidad. Otro aspecto que tiene muchísimo interés de cara a los principios en el régimen del derecho a la competencia
es la posibilidad de extender las sanciones a personas jurídicas distintas a la infractora. Hay un principio básico, es la personalidad de las penas. La sanción se impone a quien cometió la infracción. Sin embargo, en derecho de la competencia, y esto es habitual en derecho comunitario por la razón que explicaré a continuación, se admite la posibilidad de extender la sanción y entender que la conducta infractora ha sido realizada no solamente por la persona jurídica en particular, sino atribuirle responsabilidad a la matriz o extender la responsabilidad a otras del mismo grupo económico. Sin embargo, también hay que decirlo, esta posibilidad de extender la responsabilidad a la matriz se admite con ciertas salvedades. Dice que se admite en aquellos casos en donde quede probado que la persona jurídica infractora no ha actuado de manera autónoma, porque la matriz controlaba sus decisiones. De tal manera, y eso es un tema que algunos sostienen, no siempre es fácil, que la matriz podría liberarse de responsabilidad si consigue demostrar que la persona jurídica, que la filial, la subsidiaria, ha actuado por su cuenta y riesgo, vulnerando las normas de compliance que existan dentro del grupo, es decir, probando su acción diligente. Sin embargo, esto queda muy bonito en los libros, yo no conozco jurisprudencia que lo haya declarado de esta manera, pero todo el mundo que escribe dice, no, se puede liberar si es que logra probar esta autonomía total de la subsidiaria. Lo que sí sucede es que se suele presumir ese control por parte de la matriz. Algún autor, que es un penalista, en un trabajo reciente, decía que el criterio que utiliza el derecho comunitario europeo para justificar esto es un criterio equivocado. ¿Cómo se justifica esta posibilidad de extender la sanción a la matriz en derecho comunitario europeo? Por el concepto de unidad económica. Se dice, no se castiga al empresario, sino a la empresa. La empresa es un dato objetivo. El empresario es el ropaje que ha asumido esa empresa, pero es posible trascender del ropaje para ir a la empresa globalmente en el sentido de unidad económica. Lo que dice el profesor Gómez Tomillo en un trabajo reciente es que para él sería mucho más correcto asumir la categoría de la autoría mediata e imponer una sanción a la matriz si es que hay una autoría mediata de la matriz respecto de la comisión de la infracción. No porque haya unidad económica, sino porque la propia matriz ha cometido también ella la infracción y eso justificaría mucho mejor que se gradúe la sanción, como veremos, utilizando también los ingresos de la matriz o que se comise el beneficio obtenido por la matriz, porque se le estaría castigando por su propio incumplimiento, porque sería coautora, autoría mediata, de la infracción cometida materialmente por la subsidiaria. Otro aspecto que en derecho a la competencia tiene importancia, en esos temas complejos en sancionador, es la posibilidad de extender la responsabilidad a los directores de las personas o a los apoderados y gerentes. Esto no solo se da en competencia, pero es algo que ha venido sucediendo muy frecuentemente en derecho a la competencia con la finalidad de lograr la disuasión. Tú quieres que no se cometa la infracción, hago responsable al gerente, hago responsable al directorio. Sin embargo, esto tiene algunas dificultades. La graduación de la sanción entre los miembros del directorio, ¿todos son igualmente responsables o no? ¿Lo gradúo o no lo gradúo? ¿Cómo juzgo, determino la diligencia o negligencia en el directorio formado por 4 abogados y un ingeniero? ¿Es lo mismo? ¿Deben saber lo mismo que están cometiendo la infracción? ¿Cómo determino si tenían toda la información entregada por los órganos de apoyo para poder determinar si se estaba cometiendo o no una infracción? Y por último, sobre esto, hay un tema importantísimo también que se ha planteado en algunos trabajos. ¿Qué hacemos con el non bis in idem? Y me dirían, ¿pero qué bis in idem? Son sujetos distintos, persona jurídica, representante, sujetos distintos. ¿A través de quién actúa la persona jurídica? La voluntad de la persona jurídica, ¿cómo se manifiesta? Estás castigándola 2 veces. Por la voluntad que manifestó vía su representante, la castigas a ella al representante. No, es que son personas jurídicas, son personas distintas, no hay afectación non bis in idem porque no hay idem. Es discutible.
O sea, hay autores que cuestionan justamente esto diciendo es que en el fondo se aíden porque la voluntad de la persona jurídica como tal no existe. Es que el representante de la persona jurídica, estás castigándolo a él y a la persona jurídica a la que le imputa su voluntad. Pero eso es también un tema interesante que está siendo discutido recientemente. Bueno, me queda todavía como 40 temas, pero voy tocando los que están aquí porque ya me pasé de tiempo. Un aspecto que se ha discutido también recientemente de jurisprudencia comunitaria sobre el tema en el derecho a la competencia es el régimen de la continuidad de infracciones que son pactos colusorios, porque las empresas entran y salen del pacto colusorio y no siempre están todas todo el tiempo. Se entiende que sigue siendo infracción continuada, incluso si es que algunas entran y salen. Claro, ¿qué consecuencia tiene esto? La consecuencia que tiene es que el periodo de prescripción cuenta desde que terminan, pero también que la graduación de la sanción es como si fuera una sola sanción. O sea, una de cal y una de arena. La sanción es menor, el plazo de prescripción puede que sea mayor. Y sobre esto de la graduación de la sanción voy a terminar. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos también interesantes de cara a... voy a terminar con otro tema, porque si no, le había ofrecido a Hugo que iba a tocar esto para generar debate. En el caso de la graduación de la sanción, uno de los aspectos más controversiales es la posibilidad de que se utilice el tamaño de la empresa o que se utilice qué también le va a la empresa o cuántos ingresos tiene para poder determinar cuál es la sanción a imponer. A más grande, más multa. A más ingresos, más multa. ¿Eso está bien? Es que claro que sí, como no va a estar bien, proporcionalidad lo mencionaban antes, ¿no? ¿Por qué tratar igual a la petrolera que al pobrecito? O sea, bueno, si el beneficio fue mayor, podemos tener alguna justificación. Pero si la conducta es la misma y el beneficio fue el mismo, ¿por qué poner una sanción más grande a la empresa más grande que a la más chica? ¿Ya? Lo que se ha cuestionado es que se utilice la situación económica de la empresa en general como un factor de graduación. Lo que normalmente se admite es que se utilicen los beneficios. La expresión que se utiliza es el volumen de negocio como factor de graduación, que son los ingresos en un periodo X de tiempo de la persona jurídica. Claro, pero aquí también hay que hilar fino. ¿Qué sucede si yo soy una persona jurídica que vendo agua, vendo gaseosa, vendo sillas, vendo pisos, parqué? Y llevo a cabo una práctica colusoria en la venta de agua, que es el 5% de mis ingresos. A la hora de graduar la sanción, ¿me impondría una sanción de hasta el 10% de todos mis ingresos? ¿O hasta el 10% de los ingresos vinculados a ese negocio en particular en el cual yo cometí el pacto colusorio, incurrí en la práctica colusoria? Ya, eso es lo que hay que afinar. Si usamos el volumen de negocio, tenemos que usarlo para lo que sirve. ¿Y para qué sirve? Para la proporcionalidad de la sanción. Es cierto que la sanción debe ser disuasiva. En derecho administrativo sancionador se busca a través de las sanciones no solamente un castigo, sino una finalidad de disuasión, general y especial. En penal se dice que la disuasión general no se busca vía la condena, sino vía la norma. En administrativo se admite, sin embargo, que a través de la graduación de la sanción se busque una finalidad de disuasión general, que nadie más lleva a cabo la conducta. Sí, eso es cierto. Eso creo que no soy yo, espero. Me están cortando ya. Termino. Abogado que dice que hablar poco es abogado que está mintiendo. Pero que vaya, o sea, que va a... esa me fue la idea, pero bueno. Entonces tienes que... estoy pensando en que el profesor Izalde me dijo que eran 45 minutos. Yo le dije, eso es demasiado tiempo. Pero bueno, entonces a la hora de graduar la sanción no debe buscarse una finalidad en penal de prevención general, sí en administrativo. Pero no puede ser desproporcionada tampoco. Entonces hay que siempre manejar esos dos factores. La disuasión sí, pero que la sanción sea adecuada a la conducta infractora. Y claro, tampoco debería ser usada solo para subir, también para bajar. Entonces, y termino ya ahora sí, perdónenme,
Una de las peculiaridades en el procedimiento sancionador en libre competencia es la mayor duración de este procedimiento. O sea, lo comentaba antes, no tiene mucho sentido que dure lo mismo, que el periodo máximo del procedimiento en un tema de libre competencia sea el mismo que cuando está sancionándose por una infracción de tráfico. Pero ese periodo de caducidad diferente tiene que ser establecido en ley. Hay un debate en mi país, tenemos posiciones contrapuestas, el profesor Gómez y yo, respecto de si la ley peruana establece un plazo distinto o no de caducidad en el procedimiento de libre competencia. La ley peruana dice que son 9 meses, ampliables por 3 más, salvo que una ley establezca un plazo mayor. En libre competencia, ninguna ley establece un plazo mayor. Lo que pasa es que la ley establece muchos plazos más cortitos intermedios que si los sumas, dan un plazo mayor. Pero esa ley es anterior a la regulación de la caducidad. Cuando esa norma se dictó, no había regulación de la caducidad. Los procedimientos podían durar lo que sea, no había un tope de un periodo de caducidad. Entonces se introduce la caducidad, que es a los 9 meses, y la pregunta, aún sin respuesta, es ¿qué sucede en libre competencia en donde la ley no dice el plazo es de caducidad de 18 meses, pero si suma los plazos intermedios, da más de 9. También es cierto, eso lo leía un profesor, que nadie sabe cuánto da, porque según quien sume da 12, a 14, 15, pero más de 9 da. Entonces, hay un problema local en mi país, pero lo que yo quiero trasladar aquí es que tiene sentido que estos procedimientos tengan una duración mayor. No pueden durar 3, 6 meses porque generalmente solamente la actuación de pruebas tarda más tiempo. Muchísimas gracias y lamento haberles entretenido tanto tiempo.